Mucho gusto saludarles, agradecerles que nos acompañen ahora desde esta bella tierra de Texcoco, donde casi se me salen las lágrimas al pasar por donde sería uno de los mejores aeropuertos del mundo. Pero bueno, así esta cuarta destrucción. Hoy estamos aquí en el bello municipio de Texcoco, en el Día Mundial, como ya dije, de la Salud, y en este marco que abordaremos el tema muy preocupante, por cierto, para nuestro querido Estado de México y en todo el país. La situación del sistema de salud lamentablemente se encuentra en terapia intensiva. Algo nunca antes visto, la grave crisis que se vive en este sector desde aquel fatídico 2019, donde Morena y sus aliados decidieron desaparecer y sepultar el Seguro Popular, que, como recordarán, comenzó atendiendo a 5.2 millones de personas y terminó beneficiando a más de 52 millones de mexicanas y mexicanos, hasta que este movimiento de la destrucción decidió acabar con él y sepultarlo. La salud no es un tema menor. Miren, pongamos en contexto cómo inició este desastre. De los 100,000 millones de pesos con los que contaba el Seguro Popular, el movimiento de la destrucción nacional lo redujo al 73% de recursos en su fallido experimento, que todos recordaremos, la creación del INSABI. Otro de sus grandes fracasos de este gobierno del malestar lo dejaron operando con solo 27,000 millones de pesos en plena crisis del COVID. Y de ahí, pues, el mega desastre que ellos generaron y que nunca supieron controlar. Pero además, el segundo gran fracaso, la megafarmacia. En uno de sus miles de experimentos, el gobierno cambió los procesos de compra y distribución de medicamentos. Ahí todos recordaremos, ¿no?, la difamación a todas las empresas farmacéuticas. Fueron dándoles para atrás porque mejorarían ellos la compra de medicamentos y pues todos nos dimos cuenta que no fue cierto, y el fracaso de la megafarmacia. Hoy tenemos un desabasto gravísimo de medicinas, desde tratamientos para el cáncer hasta el cuadro básico. Más de 7.5 millones de recetas no fueron surtidas efectivamente. En un intento por solucionar sus errores, se terminó improvisando una vez más con esta llamada megafarmacia para que, según la gente, tuviera acceso a los medicamentos, lo cual solo surte 2.7 recetas cada día. 2.7 recetas de las más de 7.5 millones de recetas que fueran surtidas efectivamente. En el Estado de México esto no es una excepción. Es muy grave el desabasto de medicamentos, pues al pausar una terapia se juega en una línea muy delgada que es entre la vida y la muerte de los pacientes. Vamos a dar algunos ejemplos. En el Hospital General de Atizapán de Zaragoza, que pertenece al Instituto de Salud del Estado de México, se reporta un desabasto de medicamentos de hasta el 50%, donde las familias de los pacientes tienen que comprar sus medicamentos e insumos a través del sector privado. El gasto de bolsillo en salud, es decir, el desembolso que hacen las familias para pagar esta atención médica y medicamentos, aumentó en un 30% entre el 2018 y 2022. Hoy los pacientes gastan aproximadamente 5,580 pesos. Lo mismo en Ecatepec, en Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y seguramente aquí en Texcoco, donde una escasez notable de medicamentos, y ustedes lo han escuchado, no hay ni paracetamol para los pacientes. El tema de la infraestructura no se queda atrás. Hospitales sin luz, sin camillas. Bueno, y ellos mismos lo admiten. ¿Cómo es posible que durante el sexenio pasado no se haya dado cuenta que 99 hospitales no tienen ningún quirófano funcionando correctamente? Y no,
Ya no tienen argumentos ahora sí para echarle la culpa al pasado, porque el pasado son ellos. El sexenio pasado es de Morena. Nunca vimos esa salud como nos prometieron, que se parecería a la de Dinamarca. La agonía de los servicios de salud siguen en nuestro estado, pues para este año el presupuesto tuvo nuevamente una reducción de más de 6,000 millones de pesos, que representa el 12.5 menos de dinero para la salud. Los números están ahí, son públicos, las problemáticas se viven día a día y es un claro ejemplo de lo que está sucediendo, y ustedes como medios de comunicación lo han venido documentando. Manifestaciones del sector salud como nunca antes las habíamos visto. Si no es en el Hospital Nicolás San Juan, es el de Adolfo López Mateos, el Mónica Pretelín en Toluca, el de Tejupilco cerrado en varias ocasiones, manifestaciones del personal de salud en Ixtlahuaca, en Tlalnepantla, Tizapán, Cuautitlán, todos exigiendo lo mismo: insumos, equipamiento y mejores condiciones laborales. Hay otro sector que son los integrantes del sindicato que reclama la basificación, el cese de descuentos excesivos del ISR, el mantenimiento urgente de equipos y el pago íntegro de estímulos e insumos médicos. Que no se le olvide a Morena que los médicos, las y los enfermeros y todos los trabajadores del sector salud fueron los que estuvieron en la primera línea de la pandemia, que fueron ellos los que sí arriesgaron la vida por los demás. Es triste que así les paguen. Se ha documentado también que en hospitales de alta especialidad como el de Iztapaluca, el Hospital General de la Perla, entre otros, ya no reciben a los pacientes a pesar de que llegan en una situación muy crítica, delicada. Esta situación ha obligado a unidades de emergencia a buscar apoyo en otras entidades como Puebla, la Ciudad de México, Hidalgo, principalmente en la Ciudad de México. La crisis del sector salud no termina ahí. Parece que les estoy hablando de una película de terror. Alguna vez vi una película que se llamaba La ambulancia de la muerte. Así de terrible me estoy recordando en estos momentos. Trabajadores de la jurisdicción sanitaria de Toluca y oficinas centrales denuncian abusos laborales y nepotismo. Acusan a líderes sindicales de manipulación política para debilitar las relaciones laborales y forzar la afiliación. Tema del que hablamos la semana pasada. Morena, bajo presión, a los sindicatos les pide afiliarse a su partido de cuarta. Pero ese fue el tema de la semana pasada. Hay que decir, y mañana estaremos presentando una denuncia, se los comparto, estaremos yendo al Instituto Nacional Electoral a presentar esta denuncia por afiliaciones indebidas. Hay que decirlo fuerte y claro, la mala gestión en el sector salud está acabando con la vida de miles de mexicanos. No lo decimos nosotros, lo dicen las familias de los pacientes que llevan días, semanas y hasta meses esperando una buena atención en los hospitales. Les comparto, justo vengo haciendo una llamada con una regidora del Estado de México. Su hijo tuvo un accidente en la ciudad de Tijuana. Llevamos desde el fin de semana tratando de comunicarnos con alguien para que lo atiendan. Tiene 3 fracturas en el fémur. Hace unos minutos hablé con ella y me comenta que la secretaria le dijo que el fin de semana ella no molestaba a los médicos porque era una indicación. Y además no había con qué atenderla. Hace unos minutos que hablé con ella, me dice que aún no llegan los médicos, no sabe qué hacer con su hijo, porque tiene una fractura que le causa mucho dolor. Pero bueno, eso es un ejemplo de ahorita en la mañana, hace unos minutos, y así todos los días está ocurriendo lo mismo. Por eso hay que decirlo fuerte y claro, la mala gestión en el sector salud estaba acabando con la vida de miles de mexicanos. Por ahí les van a poner un video, ¿sí? ¿Ya está listo? He tenido que adquirir los medicamentos que no los tienen
pero pues pienso que deberían de mejorar. No tiene una medicina aquí en la farmacia, tiene que ir a comprar una afuera del hospital. No hay, ¿con quién vamos a conseguir una medicina tan cara? Creo que se llama Cetamol. ¿Pero Cetamol no hay? No. Me costó mucho ingresar a mi esposo. Argumentaban que no hay camas, que el hospital no está siendo abastecido para que tenga suficientes pacientes. La mera verdad, ya no tenemos dinero, ya no nada, y no sé yo cómo quisiera que me ayuden, no sé cómo, no acabo de saber. Y ya dinero no tenemos. Ya nos gastan 35,000 pesos de aquí, mira, igual. De todos los hospitales también igual, o sea, no nada más es porque sea Adolfo López Mateos, sino que creo que todo el sistema de salud ahorita está muy mal y esto nos afecta a las personas de escasos recursos. Entonces, no sé, mucho dinero, no sé, como 50,000 pesos o tal vez un poco más. No, viví aquí hace 9 años y a comparación de hace 9 años el servicio está pésimo. Y nos pedían medicamento y la receta que nos dieron cuando yo me alivié estaba todo el medicamento. Debe de mejorar porque ya vemos unos que venimos de lejos y que a veces no hay la medicina y no venimos nomás con así cruzaditos. Esto es un nuevo sistema. ¿Dónde está este nuevo sistema? No lo estamos viendo, nadie lo estamos viendo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el dinero? Nada que no hayan visto, amigos, compañeros de los medios. Solo quiero decirles que el PRI se une a esta demanda de pacientes, familias y de todas y de todos los trabajadores. Pero como siempre, tenemos propuestas. Y en esas propuestas, el PRI le pide y le exige al gobierno presentar a la legislatura un plan de abasto seguro de medicamentos. ¿Esto para qué? Para garantizar la disponibilidad de medicinas en todas las clínicas y hospitales del Instituto de Salud del Estado de México mediante una estrategia de distribución eficiente y transparente sobre todo. Segundo, le pedimos modernizar el ISSSTE, aplicar auditorías y mejorar la administración del Instituto de Salud del Estado de México para optimizar su operatividad, mejorar su infraestructura y por ende la calidad de la atención médica. Tercero, que fortalezca los servicios de emergencia, adquirir más ambulancias equipadas, en lugar de andarlas prestando para campañas en otros estados, y mejorar la infraestructura de respuesta a emergencias en el Estado de México. Como cuarto, regularizar pagos y beneficios para el personal de salud y crear un fondo estatal de apoyo al personal de salud. Sí, crear un mecanismo de supervisión para garantizar el pago puntual de salarios y establecer un fondo de emergencia para atender casos de crisis en el pago de sueldos y mejorar las prestaciones laborales del sector salud en el Estado de México. Quinto, generar condiciones laborales dignas para el personal de salud. Implementar una reforma que garantice estabilidad laboral y disminuya la sobrecarga de trabajo. El gobierno debe dejar de mentir con otros datos, diciendo que se va a solucionar mientras la muerte sigue acechando a los pacientes, a las y los mexicanos. No podemos permitir que la salud de los mexiquenses siga siendo puesta en riesgo por un gobierno fallido. Desde aquí seguiremos exigiendo respuestas. No nos van a callar y en conjunto con los trabajadores de la salud lucharemos por un sistema sanitario digno, eficiente y transparente. Posteriormente, en esta reunión, vamos a dar la palabra a nuestra a nuestra amiga Carla Moret, ex candidata a presidenta municipal, quien nos abordará una problemática regional hospitalaria
que padecen aquí en este municipio de Texcoco. Adelante, Carla. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a los medios de comunicación, a los diputados y a los dirigentes del partido. Quiero comenzar saludando y felicitando a la Presidenta, la senadora Cristina Ruiz, que como senadora se ocupa de los temas nacionales, como Presidenta de los temas estatales, pero como una humana sensible se ocupa de los temas regionales. Y por eso la tenemos hoy aquí, sufriendo lo que sufrimos nosotros todos los días en esta región de Texcoco, Chicoloapan, Chimalhuacán. Quiero invitarlos a una imagen mental, por favor. Son las 12 del día. Es un sábado cualquiera. Te empiezan los dolores de parto. Tu bebé viene con complicaciones. Corres al hospital más cercano y te topas con la primera tragedia. Te rechazan porque no tienen especialista que te atienda. Ahí comienza tu vía crucis. Te arrastras de hospital en hospital y solo te quedan dos opciones miserables. O te quedas a ver si te hacen el milagro de conseguir una ambulancia, que si no hay, tú misma tendrás que pagarla, o terminas en el colmo de la impotencia, ingresando a tu familiar en una clínica privada donde las cuentas te desgarran el bolsillo y ni siquiera te garantizan la vida, porque no tienen especialistas de fijo. Esto no es culpa de los hospitales privados. Ellos están llenando el vacío que dejó el gobierno. La verdadera culpa es del Estado, incompetente, que está condenando a las familias a elegir entre endeudarse hasta la miseria o enterrar a sus seres queridos. El gobierno está traicionando el derecho más básico que tenemos como seres humanos, el derecho a la salud. Pongámoslo sobre la mesa con números fríos. El Hospital Guadalupe Victoria, que es un hospital general en Texcoco, recibe entre 2.500 y 3.000 pacientes al mes. Y no solo de Texcoco, sino también de los municipios vecinos de la Ciudad de México, de Tlaxcala y hasta de Hidalgo. ¿Y con qué cuentan para atender esta avalancha de personas? Con una plantilla raquítica. Hasta diciembre pasado eran 547 empleados, pero con la integración del INSABI, del hospital al INSABI, la plantilla se redujo aún más, cuando para poder operar mínimamente necesitan al menos 700 colaboradores. Hoy, esos 500 y tantos trabajadores tienen que repartirse entre médicos generales, especialistas y enfermería, pero la gran mayoría solo trabaja un turno matutino de lunes a viernes. La realidad es brutal. Las tardes y los fines de semana son tierra de nadie, así que vecinos de Texcoco y alrededores, si se les ocurre enfermarse o tener una urgencia, por favor, háganlo entre horarios de oficina. En pediatría, por ejemplo, hay 3 pediatras en el turno matutino, uno en la tarde y otro solo para cubrir el fin de semana. Pero si hay complicaciones en un parto, se necesitan al menos un ginecólogo, un anestesiólogo, un neonatólogo y otro especialista si se complica más la situación. La negligencia del gobierno está matando a nuestras familias. Y si hablamos de la unidad de hemodiálisis del mismo Guadalupe Victoria, es una vergüenza nacional. Solo atiende a 40 pacientes, porque con el personal que hay, apenas pueden operar 2 turnos en la mañana. Si contrataran 2 internistas, sí, apenas solo 2 internistas más, se podría abrir un turno vespertino y un turno nocturno, duplicando la capacidad y salvando el doble de vidas. Pero no. Prefieren dejar que las máquinas estén a medio uso mientras los pacientes se mueren literalmente esperando un turno que nunca llega. Cada día que el gobierno no actúa es una condena silenciosa para cientos de pacientes. Ni siquiera tienen el descaro de garantizar lo más básico. En los hospitales de Chimalhuacán, Chiconcuac, La Paz y Texcoco, como decía la senadora, solo llegan máximo a un 60% de abasto de medicamentos. Y el 40% o más restante lo tienen que pagar las familias de su bolsillo, aunque se trate de quimioterapias, aunque se trate de cirugías de emergencia. El gobierno abandona y las familias se desangran. Y lo que raya en lo absurdo es que desde hace 2 semanas en el Guadalupe Victoria ni siquiera hay gas. Ni hay gas para cocinar los alimentos de pacientes y personal. No hay gas para bañar a los pacientes. No hay gas
para procesar las muestras básicas del laboratorio. Señoras y señores, los pacientes no se alimentan con discursos ni se curan con promesas. Necesitan acción inmediata. Esta es la verdadera cara del fracaso gubernamental. Autoridades, dejen de construir elefantes blancos, dejen de hacer negocios con las medicinas, con las obras hospitalarias, dejen de simular que trabajan mientras los hospitales se caen a pedazos. ¿Qué sentido tiene construir un hospital nuevo en Atenco, que si fuera beneficio todos lo aplaudiríamos, pero no pueden ni siquiera mantener ni abastecer los que ya existen? Y va a terminar la gente de Atenco, como siempre, en la miseria, siendo una parada más en la peregrinación de los enfermos entre las 7 casas, buscando una atención que nunca llega. La crisis de salud no es por falta de recursos, es por falta de voluntad política. Cada día que el gobierno no actúa es una condena silenciosa para cientos de pacientes. No queremos hospitales de adorno, no queremos médicos, queremos medicinas, queremos vida. Y mientras este gobierno duerme en la comodidad de su indiferencia, allá afuera, en la sala de espera, una madre ve desvanecerse la vida de su hijo. Mientras todos estamos ahorita aquí, un padre vende lo poco que tiene que pagar para pagar una medicina que debería de ser gratuita. Un paciente en hemodiálisis cuenta los días que le quedan sabiendo que no alcanzarán un turno. Este no es un sistema de salud, es un cementerio disfrazado de hospital. Y cada silencio del gobierno es una lápida más sobre la tumba de nuestra dignidad. Muchas gracias. Pues como hemos podido escuchar, la realidad rebasa la ciencia ficción. Estos del movimiento de la destrucción quieren que creamos otra cosa, pero esa es nuestra realidad, no solo aquí en Texcoco, que diga Carla, sino en todos los municipios del Estado de México. La salud se les cae a pedazos y quienes pagamos las consecuencias pues somos los mexicanos. Pero desde el PRI del Estado de México hacemos un exhorto al gobierno para que se ponga a trabajar y cumplan con lo que le prometieron a la gente. En otro orden de ideas, el PRI, comprometido con las causas de la sociedad y atento siempre a la realidad que vivimos a través de sus diputados locales y federales, que hoy nos acompañan, y también nuestra secretaria de organización y nuestra secretaria de operación política, nuestra secretaria general y nuestra vocera. Bienvenidos, y por supuesto también nuestra regidora aquí presente. Muchas gracias, Liz, por estar aquí con nosotros. Cedo el uso de la palabra a la diputada Lili Urbina, quien nos expondrá una iniciativa que recientemente presentó para que las mujeres que gozan de pensión por viudez la conserven aún si contraen matrimonio nuevamente. Y posteriormente escucharemos a nuestra secretaria general, Brenda Alvarado, quien nos hablará respecto de la iniciativa presentada por nuestros diputados federales para proponer la titulación gratuita, porque en el PRI tenemos una profunda conciencia del valor de la educación para el desarrollo de las personas en este país. Adelante, diputada Lili Urbina. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados, por supuesto a los medios de comunicación, así como a nuestra presidenta de nuestro comité directivo estatal, la maestra Cristina Ruiz Sandoval. Hoy estamos aquí para hablar de un tema que contraviene los principios de igualdad y derechos humanos, pero sobre todo para defender la libertad de decidir sin castigos. En el Estado de México existe una norma inadecuada que afecta directamente a los servidores públicos y a sus familias. Hablamos de una disposición que cancela la pensión por viudez del ICEMIN cuando alguien decide volver a formar un hogar. Los datos son claros y preocupantes. Más del 70% de estas pensiones benefician a mujeres. En 6 de cada 10 casos, este ingreso es su único sustento. La Suprema Corte de Justicia ya ha sentenciado casos que son inconstitucionales por violar derechos fundamentales. ¿Qué estamos haciendo como sociedad cuando penalizamos a una viuda por continuar el rehacer su vida después de una pérdida? Esta ley no es solo injusta, es discriminatoria,
obliga a las personas a vivir entre la soledad o la incertidumbre económica. Y lo más grave, afecta principalmente a mujeres, muchas de ellas adultas mayores, que tras años de cuidar a sus familias, ven como el sistema las castiga por querer seguir adelante. Mi postura es clara: el derogar la fracción segunda del artículo 114 de la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y municipios. Garantizaremos que ningún derechohabiente del ICEMIG vuelva a ser víctima de esta arbitrariedad. No se trata solo de cambiar un artículo de esta Ley de Seguridad Social y disminuir números. Se trata de devolver la dignidad a aquellas personas y sus familias que han sufrido lo suficiente, de construir un sistema de seguridad social que proteja y no condene. Históricamente han sido las mujeres quienes principalmente han enfrentado desigualdades estructurales que las han llevado a depender de las pensiones de sus parejas fallecidas. Hoy más que nunca mi compromiso es con las familias mexiquenses, porque las pensiones no son un favor, son un derecho, y porque nadie debería tener que elegir entre la estabilidad económica y la posibilidad de ser feliz. Es cuanto. Ya escucharon, muchachas, muy buena iniciativa, es claro, además es un derecho adquirido. Bueno, me da mucho gusto, querida Lili, ojalá y no pase por eso, pero por la primera, la segunda sí. A lo largo de estas conferencias hemos... ¡Ay, sí! Adelante, mi querida Brendita. Gracias. Pues con el permiso de nuestra presidenta Cristi Ruiz, de nuestro coordinador Elías Rescala, de los diputados locales y federales, de mis compañeras, muy buenos días a cada uno de ustedes. Nuestra presidenta, como lo ha mencionado nuestra presidenta, en el PRI tenemos profunda conciencia que la educación es un pilar fundamental para el pleno desarrollo de la sociedad. Necesitamos a jóvenes que sí estudien y que sí trabajen. En ese sentido, y haciendo equipo con los jóvenes, desde la Cámara de los Diputados Federales, nuestro partido propone la titulación gratuita, es decir, ayudar a los profesionistas a eliminar el cobro por la expedición del título hacia la licenciatura. Esto aplicaría en todo el país y para quienes obtengan un promedio mínimo del 8.5, ya sea en instituciones públicas o privadas. Con esta iniciativa buscamos reforzar la Ley General de la Educación Superior a efecto de incluir una nueva fracción en el artículo 67 y un párrafo en el artículo 70. Buscamos reducir la deserción escolar. Según el INEGI, 92 de cada 100 alumnos que inician sus estudios universitarios no concluyen. Las principales causas son el desinterés, el poco gusto por la carrera elegida o los problemas económicos. El otro beneficio, sabemos que muchas familias enfocan sus esfuerzos en el pago de la alimentación, transporte, insumos, y por ello esta medida también busca aliviar la carga económica. Les compartimos un dato muy interesante. El costo de la titulación es de 15,000 pesos. En promedio, esto según el Centro Nacional de Educación para la Educación Superior, el CENEVAL. También esta iniciativa queremos incentivar a más jóvenes a cumplir sus sueños y contar con un título para sumarse de inmediato al desarrollo del país para mejores oportunidades. México, desafortunadamente, estamos reprobados en esa materia. En nuestro país, solo el 17.4% de la población en edad de trabajar cuenta con un título universitario, cuando el promedio es del 37% de la gente, de acuerdo a lo establecido en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Estamos por debajo de los países como Chile, Colombia, Costa Rica o Argentina. Con esta iniciativa que se impulsa a nombre del PRI, las instituciones públicas de educación superior deberán de realizar los ajustes necesarios en su presupuesto
de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, a fin de que se cuente con la suficiencia presupuestal para exentar los costos para dicho trámite. Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas para contar con su apoyo, así como la difusión de los medios de comunicación para aprobar esta reforma lo antes posible y brindar a miles de estudiantes la oportunidad de alcanzar sus metas sin barreras económicas. Hagamos lo posible y lo imposible por impulsar las acciones necesarias que garanticen el desarrollo personal y profesional de las y de los jóvenes. Muchas gracias. Adelante, presidente. Gracias, querida secretaria general. Ya ven por qué les digo que Morena son los reprobados del PRI. Por estos malos gobiernos donde las estadísticas dicen que tenemos en educación un retroceso de más de 30 años. Es triste ver que a nuestros jóvenes les han destruido sus sueños. Quienes estamos aquí, ya más grandecitos, que ya no somos tan jóvenes, sabemos lo que es soñar. Seguramente ustedes como yo soñamos tener una carrera, terminar una carrera, tener un empleo, ser mamás, tener un carrito. Y en esos gobiernos del PRI se podía tener, con préstamos, con créditos, con apoyo del gobierno. Y hoy eso ya no es posible, ya nuestros jóvenes no pueden soñar. Pero bueno, con el PRI estábamos mejor y lo voy a seguir diciendo las veces que sea necesario. A lo largo de estas más de 10 conferencias, hemos expuesto el desastre que representan los gobiernos de Morena y no callaremos. Estamos decididos a ser una oposición responsable, que escucha a la gente, lo que le duele, lo que le preocupa, lo que necesita. Seremos la caja de resonancia para evidenciar lo que hacen mal, pero también para darle voz a millones de mexicanos. Este país está en pique, nuestro estado también. Padecemos las consecuencias de un gobierno desastroso, sin orden, sin rumbo, sin estrategia. Solo hablan de plan A, plan B, plan C, plan Z, pero no sabemos cuál es, no sabemos cómo funciona. Todo está peor que nunca en todos los rubros, salud, educación, del que hablemos. Inseguridad, bueno, pues esa ha sido la retórica de todos los días, decir que estamos mejor. Pero desde el PRI hemos entendido que la única política valiosa es la que tiene al centro a la gente, al pueblo, a quienes debemos responder atendiendo a sus necesidades. Es cuanto. Muchas gracias, Presidenta. Si me permite, cederíamos el uso de la voz a mi compañero Paco para que pueda arrancar la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Gracias, Presidenta. Empezamos con este primer bloque con Veneranda Mendoza de la revista Proceso. Hola, buenos días. Tengo varias preguntas. La primera para la senadora Cristina Ruiz. Están en Texcoco, la tierra de la gobernadora. Dicen que en política forma es fondo. Y bueno, preguntar si hay algún mensaje encriptado o ya no tan encriptado, porque finalmente ya es público, en el hecho de hacer de Texcoco la sede para esta conferencia de prensa. Eso por una parte. Por otra, hablando de salud, de problemáticas, pues hay una crítica que se manejó durante muchos años que incluso no se ha subsanado, esta de los 10 hospitales inconclusos en el Estado de México, y que se atribuyen a gobiernos priistas, como el caso de Enrique Peña Nieto, de Erubiel Ávila. Pues preguntar cuál es la justificación en todo caso para que estos hospitales no se hayan concluido. Y finalmente, aunque no tiene que ver mucho con la temática de la conferencia de prensa, a partir de la ratificación de Alejandro Moreno en el set del PRI, se vaticinaba una desbandada del tricolor. Preguntarle si hay alguna estadística, si tienen algún sondeo sobre si esto fue realidad, si el fenómeno se concretó o no, y más o menos de cuántos priistas o en qué porcentaje estamos hablando. Y para el diputado Elías Rescala, porque si bien la propuesta es de la diputada Lili Urbina, él es el coordinador parlamentario, entonces preguntarle cómo van los consensos con esta iniciativa de la diputada Lili Urbina, sobre todo porque toca una problemática que se ha manejado ya durante muchos años en el Estado de México, las pensiones. Si ahora le estamos cargando a pensiones que no se han pagado durante años,
otro tipo de pensiones, que es la pensión por viudez, ¿cuál es la realidad o cuál es, cómo se concretaría realmente esta propuesta, si en realidad vendría a fortalecer la carga financiera al ICEMIM, que ha platicado ya, supongo, sobre todo con la mayoría parlamentaria, ¿no?, que finalmente son los que inclinan la balanza o deciden cómo van los consensos en esta iniciativa? Y no sé si en la legislatura o en el grupo parlamentario del PRI tienen algún estimado sobre el rezago en el pago de pensiones del ICEMIM. Y finalmente, ¿qué porcentaje de propuestas del PRI se han aprobado realmente en la legislatura local, tomando en consideración, sí, que no son mayoría, pero también que se están presentando muchas propuestas y la mayoría se ha quedado o se está quedando en la congeladora, porque nada más se han convertido en una legislatura de presentación de propuestas, pero no de trabajo en comisiones? Gracias. Gracias, Aldo Ávila. Hola, buenos días. Ahí fueron como 10 minutos. Ya se metió un bloque. Veneranda, primero agradecerte tu presencia. Pues no estamos aquí bajo ninguna circunstancia, motivo más que el de recorrer todo el Estado de México. Hemos estado haciendo estas visitas regionales en una primera fase, después iremos municipio por municipio para hacer voz también en estas regiones. Ya lo hicimos, nos acompañaron algunos de ustedes en Tepozotlán, en Naucalpan, y bueno, la idea es acercarnos a cada una de las regiones, porque desde aquí, desde el comité y desde donde sea, vamos a seguir señalando los desaciertos de este gobierno. En el caso de la crítica sobre los hospitales, yo le pediría que a Veneranda, pues que vale la pena preguntarle a Erubiel Ávila directamente. Es el gobierno donde se evidenció esto, se anunció un desvío de más de 11,000 millones de pesos, ahora que estuve en la Comisión de Auditoría Superior de la Federación, pues se habló mucho del tema. No sé si sea el motivo por el cual el expriista, gobernador expriista, esté ahora en otro partido. Yo creo que valdría la pena preguntarle qué pasó con estos 11,000 millones y 10 hospitales que no tenían respuesta o que nada más eran, como se dijo aquí hace rato, elefantes blancos. Respecto al tema de la ratificación de Alejandro Morena y la salida de cuadros priistas, yo te compartiría. Como ya lo dije, seguramente algunos decidieron renunciar por ir a cubrirse con el manto de la impunidad con los gobiernos aliados, porque si alguien me dice que estoy mintiendo, me levanto y me retiro de esta mesa. Me quedo. No estoy diciendo una sola mentira. Algunos otros fueron a buscar algunas aventuras. Creo que a la mayoría en la fila, en el último lugar, ahí fue donde los tienen, porque no veo a ninguno de los que se fueron cumpliendo sus sueños. Miren, les daré un ejemplo. En el caso del Comité Directivo Estatal del PRI, no hemos recibido más de 300 renuncias, la mayoría son públicas de clase política que ustedes conocen, porque los verdaderos priistas, esos siguen aquí. Nosotros, reitero, mantuvimos nuestra votación de más de 1.600.000 votos en el Estado de México, 6.6 millones de votos en el país. Si hacemos un porcentaje de esas menos de 300 renuncias que se han recibido, pues es el .0000 no sé qué. Entonces, si alguien ahí trae calculadora, a lo mejor le sale la cuenta. Pero decirle, nosotros no estamos ocupados ni preocupados en quienes se van, estamos ocupados en quienes se quedan, en quienes quieren seguir en este partido, en quienes tienen memoria, gratitud de los buenos gobiernos del PRI. Y creo que son las que me tocan a mí. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada quiero preguntarle a Lili si me da permiso, querida Lili. Sí, muchas gracias. Bueno, pues el proceso legislativo
tiene su cauce y su propio rumbo. Es decir, cada nueva legislatura se pueden o no retomar algunas iniciativas que se tuvieron en la pasada legislatura y habrá de presentarse nuevas propuestas de los diputados electos. Nosotros tenemos 14 iniciativas y 10 puntos de acuerdo propuestos. En un segundo periodo va avanzando y se va trabajando en comisiones. Si ustedes notan, las iniciativas que se han ido aprobando, muchas han sido de urgente y obvia resolución, en donde Morena ha hecho valer su condición de mayoría y que vienen directamente desde la Presidencia de la República. Eso es lo que hemos aprobado, y han sido realmente pocas las iniciativas de diputadas y diputados de los diferentes grupos parlamentarios, puesto que estas todavía se encuentran en comisiones en discusión, pero vamos a ir, por supuesto, avanzando en las propuestas que el grupo parlamentario del PRI ha hecho en la legislatura. Hemos aprobado incluso un par, creo, de puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, uno de Lili y otro de Meche. Entonces creo que el número, y otro de Leti Mejía. Entonces creo que la numeralia, a pesar de que somos un grupo que no es mayoría, pues nos ha dado oportunidad, con los acuerdos y consensos que tenemos en la Junta de Coordinación Política, de hacerlo, de tener esa energía para poder seguir y continuar proponiendo y aprobando puntos de acuerdo e iniciativas. Respecto del ICEMIN, pues ¿qué les podría yo decir? Por supuesto hay un rezago histórico, pero si ustedes recuerdan, en 2017 se hizo una reforma para poderle dar viabilidad al ICEMIN. Y yo no sé si ustedes recuerdan quién la echó abajo con su mayoría. Bueno, en 2018 Morena echó abajo esa reforma que le iba a dar viabilidad al ICEMIN y que podía ayudar a que el ICEMIN no estuviera en números rojos. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, echaron abajo esa reforma, y gracias a esa decisión, pues bueno, el ICEMIN no pudo revertir la condición que tenía en números rojos el instituto. ¿Qué es lo que se está proponiendo ahorita? A mí me parece que urge hacer una propuesta realista de lo que se necesita para el ICEMIN, que es hacer una reforma similar, parecida o direccionada a que se refinancie el instituto para poder darle respuesta a todas los pensionados que se encuentran rezagados en el instituto. Esa sería mi respuesta. Gracias, Presidenta. Continuamos con el siguiente bloque. Aldo Ávila, de Estado 15. Gracias, buenos días nuevamente. Preguntar si tienen algún balance de cuántos hospitales públicos hay en el Estado de México, cuántos realmente están operando en óptimas condiciones, o qué balance hay de estos hospitales, porque hablar de salud es hablar como en temas de seguridad, la percepción cambia mucho en la parte operativa. Entonces, saber si realmente en este periodo de gobierno se está llevando a cabo una rehabilitación de equipamiento, si tienen ustedes algunos datos. Y por último, saber cuántos mexiquenses siguen sin tener seguridad social, también si tienen algún dato en particular, por favor. Gracias. Mari Pimentel, de Valles. Buenos días, soy María Pimentel, de la revista Expectativas. Para preguntar a Carla si tiene cifras de si lo mismo que está sucediendo en el Guadalupe Victoria está sucediendo en las clínicas del ISSSTE y del Seguro Social. Y respecto al tema primero de salud, preguntarnos en realidad cuánto incidieron los gobiernos priistas, o sea, lo del catastrófico estado de salud que persiste, sobre todo en el Estado de México, cuánto incidieron en realidad, honestamente no se han dicho mentiras aquí, cuánto incidió el propio partido con el UBIEL, como decíamos, y con Alfredo del Mazo, en que esto ya se viene arrastrando, en que esto no es nuevo. Y una tercera pregunta partidista, si ustedes van a continuar, ahora que el PRD ya ha logrado su registro local, si va a seguir la alianza entre PRI, PAN, PRD. Esas serían mis tres preguntas, por favor. Gracias. Última pregunta con respecto a su agenda, Irma Eslava del Valle. Hola, muy buenos días. Aquí pides y exiges al gobierno para que tengan un plan para una mejor distribución de los medicamentos. Hemos visto cómo todo se ha centralizado.
el gobierno federal es el que pide las cosas y luego lo reparte, entonces ya se carga mucho eso. ¿Qué podrían hacer los diputados realmente para mejorar esta situación que no solamente afecta a niños, ¿no?, sino a toda la población, ¿verdad? Y no te tiene una atención digna? Gracias. Adelante, por favor, presidente. Muchas gracias. En cuanto al tema del PRI, su incidencia en el tema de salud, pues hay que primero dejar claro las buenas cosas que hizo el tema del seguro popular, la creación de hospitales que sí funcionaban para el tema del cáncer, muchas especialidades más que Peña en el Estado de México. Insisto, no somos perfectos, pero sabemos gobernar. Y quienes fueron los que hicieron esos desastrosos gobiernos que hoy nos reclaman, ya no están, ya están en otro partido. Sería importante buscarlos hoy, principalmente en el Día Mundial de la Salud, y que nos digan o nos expliquen cómo van esos temas, porque aquí pues seguimos recibiendo los reclamos, los que estamos aquí, los que sí trabajamos, los que no nos tenemos que ir, porque no debemos nada a nadie. Así, facilito. En el tema de las alianzas, yo siempre he sido una persona que creo que las alianzas son poderosas sobre todo para derrocar a este gobierno que utiliza los programas sociales para obligar a los beneficiarios a votar por ellos. En campañas y en elecciones, pues que no se hacen precisamente al respeto de la ley, sino con la movilización, insisto, bajo la amenaza de personas que reciben programas sociales. Sin embargo, el PRI en este año tiene la renovación de sus principales estructuras, de sus comités municipales, de sus consejos políticos y de sus seccionales. Nosotros sin duda nos estaremos preparando con las y los mejores candidatos que representen verdaderamente la causa ciudadana, y en eso es en lo que estamos trabajando en este momento para ser competitivos. Y las alianzas sí, donde nos convengan, las alianzas no, donde no nos convengan, porque pues se diga lo que se diga, somos la segunda fuerza política en este estado. Le guste a quien le guste, y ese es el resultado de la votación. Entonces, yo le diría en este caso, preparémonos siempre. Aquí, como ven ustedes, hay hombres y mujeres que han ganado el territorio y muchos más en cada región que pueden hacer. Entonces, llegarán los tiempos necesarios para saber si nos ponemos de acuerdo. Por mi parte, insisto, siempre las alianzas son buenas, donde le convenga a cada uno de los partidos, y siempre buscaremos la manera de combatir a estos gobiernos de cuarta. ¿Tengo alguno? Del Estado. Nos preguntaron del número de hospitales públicos y personas sin seguridad social. Me fui directamente al otro lado. A ver, ahorita nos están proporcionando unos datos, no quiero ser inexacta, pero es lo que tenemos en este momento. En 2024, el 52,1% de la población del Estado de México no tenía seguridad social, según la Secretaría de Bienestar. Esto equivale a 9.024.800 personas sin seguridad social. Ese es el dato que tenemos público. Sin embargo, te ofrezco, Aldo, hacerte llegar la información más precisa respecto a tus preguntas, para no solo tener esta base, sino buscarla para darte toda la información, porque es importante pues que se hable y que se diga como bien lo preguntas. Nos preguntó Irma Eslava respecto a la centralización del medicamento. No me gusta pensar mal, querida Irma. Sabemos perfectamente pues, quiénes son las familias que hacen las compras y el desastre que hemos vivido por los actos de corrupción.
Eso es lo que ha caracterizado a este movimiento. Sin embargo, aquí están nuestras diputadas federales que han dado la batalla, ya lo dijimos, la reducción del presupuesto en medicamentos. Esa es la realidad, eso es lo que tiene como consecuencia lo que está pasando. De 100,000 millones a 27,000 millones, esa es la consecuencia. Entonces, no tengo la menor duda que nuestras diputadas federales seguirán alzando la voz en la tribuna para seguir exigiendo que estos medicamentos lleguen a los estados, pero sobre todo que lleguen a las y los mexicanos y por supuesto a los mexiquenses. Y había una pregunta para nuestra compañera Carla. Adelante, Carla. Muchas gracias, Presidenta. Querida Mari, sí, en la investigación que estuvimos realizando sobre la región Chicoloapan, Chimalhuacán, Texcoco, todos los hospitales de diferentes derechohabiencias y generales se encuentran en las mismas condiciones. No hace mucho tiempo tuvimos, tú fuiste misma testigo, de una manifestación de la clínica 197 del IMSS por las mismas condiciones precarias en las que se encuentran para poder atender a todos sus pacientes. Incluso, por ejemplo, no nada más son las investigaciones, sino que si tú caminas con la gente y platicas con ellos. Hace unos días me platicaba un señor que su esposa lleva más de un año esperando para un cateterismo que es de urgencia. Y ejemplos de esos hay miles. Y, por ejemplo, en el hospital de alta especialidad de Ixtapaluca, aunque no corresponde a la región que estábamos ahorita hablando, apenas las quimioterapias ahora ya las tienen también que pagar las personas de manera mensual y exceden los 5,000 pesos. Eso es la trágica realidad que desangra a nuestra región y nuestro estado. Listo, Presidenta, si no hay otra pregunta. Solo quiero compartirles, miren, ya me mandaron la cuenta. 1.6 millones de votos, .01. Eso es la pérdida, y ustedes saben cómo se llaman. Aquí les doy aquí la lista, los conocen perfectamente bien. Oiga, yo quisiera preguntarle acerca de este tema de la señora Carlota en Chalco. ¿Qué acciones se deberían de hacer para evitar que ocurran estas cosas? Que la gente tenga certeza y que las autoridades actúen para resolver esas situaciones que se dan con esos sindicatos, con organizaciones que prácticamente son del crimen organizado en contubernio con las autoridades. Y respecto del plan de abasto de medicamentos, ¿cómo se va a operar este plan si hoy todo es sin bienestar? Le entregaron el sistema de salud del Estado de México a la Federación. Gracias. Ay, muy lamentable el caso de la señora Carlota, quienes algunos se les hizo justo, algunos otros no. Es increíble cómo ha permeado la inseguridad, a grado tal que la gente tenga que hacerse justicia por su propia mano. Lamentable porque el gobierno nos dice que denuncien. La gente denuncia y no hay resultados. Entonces, yo insisto, exhorto a este gobierno que se ponga a trabajar y que dé resultados. Estamos viviendo en una situación de inseguridad terrible. Esto es consecuencia de los malos gobiernos, de la falta de respuesta cuando se denuncia. Y entonces la gente en casos desesperados, sin justificar, nada se justifica lastimar la vida de otra persona. Pero es triste ver que este gobierno pues se le va de las manos a las autoridades lo que está pasando. Cerramos con una última pregunta. Quería comentar algo sobre el tema de seguridad nuestro diputado Mariano Camacho. Gracias, Presidenta. El caso de la señora que tomó acción en sus propias manos, la señora Carlota, obedece a una descomposición social, por supuesto, pero también, como bien lo comenta la Presidenta, pues a una incompetencia alta en las policías municipales, porque hay indicios de que la señora y sus familiares sí acudieron con las autoridades locales, específicamente la policía municipal, y fue completamente ignorada. No justificamos nunca la violencia, pero pues puedo llegar a comprender que la señora quiere cuidar su patrimonio y al no ser tomada en cuenta, pues hace este tipo de acciones. Debemos de fortalecer siempre, por supuesto que
el tejido social, pero más allá de eso, son acciones preventivas. Y en el PRI lo hemos dicho, y lo hemos dicho en anteriores ocasiones en ruedas de prensa, el PRI, ¿a qué le apuesta? Desde la Cámara local, pues al fortalecimiento de las policías municipales, a que sí haya recursos, a que sí haya fondos, a que sí haya este tipo de apoyos que lleguen a los policías municipales para fortalecer a los primeros respondientes, que en su gran mayoría son las policías municipales. Hoy parece ser que los municipios están completamente abandonados, y no solamente los de oposición, sino todos han perdido recursos importantes que de origen eran necesarios y eran destinados a fortalecer la seguridad en lo local y así tener una buena coordinación con lo estatal y lo federal. Entonces, pues tendrá que ver qué pasa con los distintos protocolos y procesos de la justicia, pero repito, en el PRI le apostamos a fortalecer las policías municipales en todos sus ámbitos. Muchas gracias. Y respecto a lo que preguntaban del desabasto de medicamentos, ustedes recordarán que hace unos días, 2 o 3 semanas, pues quedó en evidencia el tema de Birmex. Entonces, es uno más de los actos de corrupción. Yo creo que este gobierno debería de cumplir su palabra, cero corrupción, no lo hace. Ahí está documentado un desvío grande en un proceso de la industria de medicamentos. Entonces, otra vez exigimos a este gobierno que se conduzca con verdad, que deje de mentir y que atienda lo urgente, que es lo más importante para las y los mexicanos, la salud. Y quiero aprovechar también para felicitar a los medios de comunicación, porque el próximo viernes es el Día del Periodista y quiero reconocerles y agradecerles, porque sé que algunos de ustedes vienen desde otros municipios y nos hacen hoy, como siempre, nadie los detiene a ustedes, algunos otros sí, pero ustedes nadie los detiene para seguir evidenciando y dándonos voz, que somos la voz de las y los mexicanos, de lo que están sintiendo. Felicidades. Y en festejo ya nada más me dicen. Pónganse de acuerdo, Eunice. En Ocampa, ¿no? No se diga más. No se pueden cortar. Muchas felicidades y gracias siempre por acompañarnos. Gracias.